Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami Centro. Sean bienvenidos a esta nueva y linda oportunidad que tenemos de estar juntos para reflexionar en la palabra de Dios y poder meternos, poder sumergirnos en la preciosa palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos enseñe y nos regale su gracia, su misericordia, su enseñanza y su cuidado. Hemos venido hablando este mes de septiembre acerca de la oración. Hemos propuesto en nuestro corazón el levantar un movimiento incesante de oración. Han sido 3 puntos claves que el Espíritu Santo nos ha venido hablando durante estos últimos 3-4 meses. Quizás un poco más. Yo creo que el tema de la pandemia, lo que Dios nos ha enfatizado. Primero, un genuino arrepentimiento. Segundo, un amor por la santidad. Y tercero, levantar un movimiento incesante de oración. Estamos convencidos que si hacemos eso, los milagros van a venir, el avivamiento va a venir y la evangelización, el Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas y podremos impactar la vida de muchas personas y de muchas familias. Pero para eso necesitamos antes levantar, consolidar estas 3 columnas de las que hemos hablado. Y en el último tiempo que nos reunimos la semana pasada, pues en el que hemos estado invitando y lo estamos invitando a usted a que usted sea motivado a participar en todo esto que tiene que ver con la oración incesante. Hemos estado viendo la garantía de la contestación de nuestras oraciones, vimos en qué consistía la oración de fe, cómo podemos y cómo debemos orar. Hablamos la semana pasada y hoy vamos a reflexionar qué es la oración en el Espíritu y cómo es la oración victoriosa. Esos son los 2 aspectos que vamos a tocar en este día. Así que le animo a estar expectante por lo que el Espíritu Santo tiene para enseñarnos en este tiempo. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 13. Con este pasaje vamos a tener nuestro abrebocas para poder ubicarnos y poder entender qué implica la responsabilidad de orar. Y aquí el Señor nos permite ver una situación muy particular. Lucas 18, 9 al 3. Veamos, antes de leer el pasaje, entendamos que hay 2 posibilidades. Pon el PowerPoint, por favor. Okay. Hay 2 posibilidades cuando oramos. O nosotros oramos con el alma o nosotros oramos en el Espíritu. Y esto tenemos que tener bien claro que son las únicas 2 alternativas que tenemos y que solo una es legítima. Pasa a la siguiente, por favor. Y que solo una es legítima. Y aquí vemos en Lucas 18, versículo 9 al 13, vamos a descubrir lo que el Señor nos quiere enseñar. Había allí, dice Lucas 18, 9, 13, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, ante esta realidad, fíjense esas 2 actitudes. Allí había personas cerca de Jesús que confiaban en sí mismos. Confiaban en lo que hacían, confiaban en su propia justicia, confiaban en su experiencia, confiaban en sus títulos, confiaban en sí mismos. Pero dice que a la vez menospreciaban a los otros. Esa era una actitud en donde pues se veía
la actitud de orgullo, de arrogancia, porque cuando uno menosprecia lo que hacen otras personas, evidentemente hay un problema de orgullo en nuestro corazón. Y entonces dice que Jesús les habló una parábola. Recordemos que las parábolas no fueron cosas que necesariamente sucedieron en la realidad. Las parábolas son como ilustraciones que Jesús usaba para enseñar algo, como una historia para poder graficar una enseñanza de manera particular y especial. Entonces Jesús, al ver la actitud de estas personas, la actitud de autosuficiencia, de confianza en sí mismos y de menosprecio, Él les cuenta una parábola. Y entonces dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Y les empieza a contar algo que los judíos estaban muy acostumbrados a hacer. La religión y la religiosidad, pues ir al templo a orar era muy, muy común. Lo hacía la mayoría de la gente. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Dice en el versículo 11, dice que el fariseo, miren los detalles para que usted lo vaya viendo, estaba de pie. Él estaba de pie. Y dice que él oraba consigo mismo. Miren lo que va mostrando la palabra de Dios, y el Señor está mostrando con esta parábola. No solo estaba puesto de pie, sino que oraba consigo mismo. Y dice que la forma como oraba era: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los demás son ladrones, son injustos, son adúlteros. Y ni siquiera llego a ser como este publicano que está aquí a mi lado. Y comienza a hablar de sí mismo. Hay personas que hablan mucho de sí mismas. Si usted es una de esas personas que habla de sí mismo, usted es de esas personas que quiere estar apareciendo siempre en el Face, con la fotico acá, con la fotico allá, y el primer plano es para usted. Si usted es de esas personas que les encanta ser protagonistas, llamar la atención, de pronto reflexione con este versículo que estamos viendo. Dice el pasaje que este hombre miraba, no, vete para atrás, por favor. Exactamente, ahí está, gracias. La siguiente, pon la siguiente, gracias. Entonces, este hombre estaba allí mirando de una manera de menosprecio hacia los demás. Y empieza a hablar de sí mismo. Habla de que ayunaba 2 veces a la semana, de que daba los diezmos de todo lo que ganaba. Sigue, por favor. Nos habla de que estaba poniendo su seguridad en todo lo que hacía. Pero Jesús en la parábola dice, más el publicano, que era el otro personaje que estaba al lado allí del fariseo. Dice, estando lejos, aún ese publicano no se acercaba mucho. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Dice, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esta parábola nos la da el Señor, y es una parábola que nos hace reflexionar muy seriamente, familia. Porque usted y yo nos podemos identificar con estos 2 personajes. Recuerden que el primer personaje tenía 3 características. Se confiaba en sí mismo, se consideraba justo y menospreciaba a otros. Y de alguna manera usted y yo
hemos pasado por ese camino. Nos sentimos mejor que otras personas. Pensamos que somos más espirituales que otros, más maduros que otros. Juzgamos, condenamos de manera muy rápida y tenemos para decir mucho de ellos. Pero no somos tan rápidos igualmente para nosotros. Para nosotros es más bien justificarnos y estar sacando pecho por aquellas cosas que nos convienen. Y esto nos tiene que llevar a entender que hay dos posibilidades cuando usted ora, y solo una es legítima. Solo una es legítima. ¿Cuáles son las dos posibilidades? La primera es la que representa este fariseo. Dice, orar conmigo mismo. Es orar con el alma. Cuando yo empiezo a orar, y quien me dirige es mi raciocinio, quien me dirige es mis pensamientos, quien me dirige es la lógica, el monólogo interno. ¿Qué es el monólogo interno? Yo me hablo y yo mismo me contesto. Piénselo de lo que se trata. Parece necio y evidentemente es necio. Yo me hablo y yo mismo me contesto. Uso la lógica, uso la razón. Estoy siempre pensando en lo que a mí me parece. Estoy constantemente estimulado por las emociones, por los sentimientos, por emociones y sentimientos que hoy son y mañana no son. Es cuando yo hago una oración que trata de agradar mi alma. Es cuando yo en una oración quiero simplemente es que se haga mi voluntad. Es creerme justo por méritos propios. Y la verdad es cuando mantenemos un gran orgullo en nuestro corazón que nos impide conocer a Dios y nos impide madurar y crecer. Esa es la primera alternativa, orar con el alma. Y creo que todos, familia, hemos pasado por allí. Lo que no puede ustedes permitir es que usted se mantenga allí. Necesitamos caminar hacia la madurez. Y el desafío y la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo es que podamos entrar en esa segunda y única, legítima alternativa que usted y yo tenemos, y es aprender a orar en el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Orar en el Espíritu es exactamente como las de este hombre publicano, donde está rendido, está humillado, pide misericordia, reconoce su pecado. Esa es la persona que se somete al liderazgo del Espíritu Santo, que aprende a orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es cuando la dirección del Espíritu Santo en mi vida pasa a mi vida, hace su obra, la oración viene, hace su obra y vuelve a Dios con actitud de acción de gracias y con actitudes de obediencia. Es claro en esta parábola estas dos posiciones diferentes. Y usted y yo tenemos que reconocer que quizás estamos enredados en esa primera alternativa. Y por supuesto ese tipo de oraciones como las de este fariseo no llegan ni al techo. Son oraciones que Dios no puede escuchar y por supuesto menos puede responder. El desafío que tenemos pues entonces es aprender a orar en el Espíritu. Para que ustedes puedan entender lo que es la vida cristiana en el Espíritu, vamos a ver este video
quiero invitarles a que hagamos este video, pero quiero pedirles, por favor, que tomen nota de cómo estos cristianos han tenido que enfrentar el desafío de ser cristianos. Yo quiero animarle a que usted escuche este testimonio acerca de la iglesia en la China, para que ustedes lo entiendan. En la China, a los cristianos se les persigue. Por ser cristianos, son llevados a la cárcel. Y yo quiero animarles a que abran sus oídos, sus ojos, para que por el entendimiento el Espíritu Santo hable a su corazón y hable a mi corazón. Para que nos demos cuenta qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar esta noche acerca de lo que es la vida cristiana y, por supuesto, acerca de lo que es la oración. Ojalá tome nota de lo que usted va a escuchar en este video muy corto, pero que va a edificar nuestro corazón. Estemos atentos. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up, and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles, and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1, and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave.
You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become you become like us, but I will pray that we become just like you. Ok, familia. Cuando uno escucha esto, tiene que quedar uno muy avergonzado delante del Señor por ver la realidad de cristianos que han valorado y han entendido lo que tienen en el Señor, porque se les persigue y se les niega la oportunidad de hacerlo. Yo tengo que confesar que al oír esto testimonio, yo tuve que pedirle perdón al Señor. En primer lugar, por mi propia actitud. Y en segundo lugar, por lo que es nuestra iglesia en Occidente. Y de manera particular hablemos mejor de nosotros en Miami Centro. Recuerden, familia, que estos 22 hombres y mujeres que estaban allí, ellos impactan 20 millones de cristianos. Es lo que nosotros tenemos que entender, lo que significa cuando hay vida en el Espíritu, cuando hay oración en el Espíritu. Y por supuesto, uno piensa y dice, Señor, para que esto suceda, tenemos que esperar que se nos venga una gran persecución y se nos prohíba orar, se nos prohíba tener comunión contigo. Miren que estos 6 meses nos han encerrado, entre comillas, y no hemos podido reunirnos. Y sin embargo, para algunos, el hecho de no reunirse los ha llevado a una crisis. En la China los cristianos no se pueden reunir. No pueden reunirse por grupos grandes, y no por el coronavirus, sino por la persecución contra el Evangelio. Estos hombres y mujeres viajaron 13 horas en un tren y estuvieron en un cuarto de pies cuadrados muy pequeño, sentados en el suelo, sin aire acondicionado, sin sillas, y estuvieron 3 días. Y esto nos lleva a poder reflexionar desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y para algunos de nosotros, a las 9 de la noche hoy, o antes de las 9 de la noche, cuando esté yo terminando el mensaje, algunos ya se van a ir. Algunos salen del sistema con un clic, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y tristemente a las 10:30 de la noche, cuando terminemos esta vigilia, no estaremos los que estamos ahorita conectados. Seguramente seremos menos. Porque son muchos minutos. Y yo creo en el nombre del Señor que esta gente que ha pasado por la prisión, el 90% de estos hombres y mujeres que estaban allí estuvieron en prisión por Jesucristo. Yo no sé qué pasaría si algunos de los miembros de la iglesia de Jesús nos llevaran presos por ser cristianos
¿cuántos demandarían a su iglesia y responsabilizarían a la iglesia por ir a la cárcel? Como decía este hombre, hay 2 Biblias por hogar y no se leen. Todo esto nos tiene que llevar a reflexionar, familia. ¿Cómo es nuestra vida en el Espíritu? ¿Cómo es nuestra vida de oración en el Espíritu? De acuerdo a estos 2 personajes que hemos visto hoy en el Evangelio de Lucas, ¿con quién nos identificamos? Yo le pido al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que nos dé entendimiento. Porque es que la oración no es para pedir cosas para mí. La oración de estos hombres, de este testimonio de la iglesia china, es que su oración es por los perdidos, por los millones y millones de chinos que hay en ese país. No están precisamente orando porque les quiten la prisión o les quiten la persecución. Están orando por la salvación de otros. Usted y yo necesitamos entender que no podemos seguir orando solo por nosotros. Debemos decidir obedecer a Dios según la Biblia. De permitir que el Espíritu Santo tenga el control en todos los asuntos de nuestra vida. Perdón. Que obedezcamos, nos guste o no nos guste. Nos convenga o no nos convenga. Nos agrade o no nos agrade. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Sigue. Ahí está Lucas 18. Ahí está. Uno antes. Tranquilo, no pasa nada. Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera el Espíritu, por favor, con mayúscula, el Espíritu Santo, es quien nos ayuda. Familia, la diferencia entre esa iglesia china y nosotros está aquí. En que ellos han entendido la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no hemos querido entender esa ayuda. Estoy hablando en general. Quizás usted a nivel personal pueda decir que usted no, perfecto, no pasa nada. Quiero animarle a que reflexionemos y evaluemos. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo es que debemos orar? No lo sabemos, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo con mayúscula, Él mismo intercede ante el Padre por usted y por mí. Y lo hace con gemidos indecibles. Pero yo tengo que entender que Él es nuestra ayuda, nuestro paráclito. Y que de una manera genuina debo confiar en Él. Y debo entonces reconocer, no como el fariseo que se apoyaba en sus muchas buenas obras, en poder reconocer como aquel publicano, soy hombre pecador. Y que nosotros permitamos esto. El Espíritu Santo es determinante en la oración en el Espíritu. Usted y yo necesitamos aprender no solo a vivir en el Espíritu, sino a orar en el Espíritu. Pues Él ora a través de cada uno de nosotros.
Si usted y yo nos disponemos genuinamente a la oración, el Espíritu Santo nos ayudará grandemente. Pero hay una gran denuncia que Dios hace. Es una denuncia que está haciendo Dios a nosotros, nuestra iglesia en Miami Centro. Quiero invitarles a que miremos lo que dice Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Esta denuncia, perdón, que Dios hace, por lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, es la misma que el Espíritu Santo hace en este momento. Dice, busqué entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Está hablando del pueblo de Israel. Y está hablando de nosotros. Busqué entre los miembros de la iglesia de Miami Centro. No hablemos de otros ministerios del CENTI, no. Hablemos de nosotros aquí en Miami Centro. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Un hombre, una mujer, un joven que hiciese vallado, vamos a ver qué es eso, y que se pusiese en la brecha. Dos cosas: hacer vallado y dos, ponerse en la brecha. Y todo eso delante de mí. Ojo a eso, familia. Está refiriéndose a ser vallado delante de Dios. Y de ponerse en la brecha delante de Dios. Que puedan estar a favor de la tierra. No hacer brecha ni hacer vallado por cosas personales, sino por a favor de los demás, a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Dice, busqué y no lo hallé. Y esta denuncia es tremendo, familia. Porque la palabra de Dios dice que Dios Padre anda buscando, el Espíritu Santo anda buscando hombres, mujeres, que desean aprender a orar en el Espíritu, que se dejen controlar por el Espíritu Santo y se dejen guiar por el Espíritu Santo. Dios está haciendo una acusación muy grave. Dice que no halló. Una acusación para el pueblo de Israel en su momento y una acusación para nosotros en este instante. Orar en el Espíritu. ¿Qué significa eso de un vallado? Un vallado es construir un muro, colocar una barrera para proteger un lugar o una persona. Eso es vallado. Un muro que protege. Y Dios está levantando y quiere levantar un vallado con usted y conmigo. Pero tiene que haber la disposición suya y mía para levantar vallado. Por ejemplo, familia, todos los martes y jueves de 5 a 6 de la mañana nos estamos reuniendo, un grupo de hijos de esta familia, el Ministerio de la Iglesia en Miami Centro, a poner vallado y abrir la brecha. ¿Qué significa abrir la brecha? Es interceder a favor de otros y pelear desde allí. Y lo estamos invitando. Hay otro pequeño grupo de preciosos hombres y mujeres
un grupito como de unos 8 o 9 que se reúnen los lunes, los miércoles y los viernes de 5 a 5 y media de la mañana. Los martes y jueves de 5 a 6. Oramos, leemos la Biblia. Y necesitamos, en el nombre de Jesús, dejar que el Espíritu Santo despierte nuestro corazón y que dispongamos nuestro corazón para ser parte de esto. Aquí este vallado que la palabra de Dios dice no es un muro de piedras, sino es un muro de personas, que podamos ser ladrillo, que podamos construir para resistir el mal. Dios no halló vallado. Y si el Espíritu Santo nos preguntara cómo es ese vallado que estamos levantando, tendríamos que avergonzarnos. Pero Él no quiere avergonzarnos, quiere darnos la linda y preciosa oportunidad de que reaccionemos. Que usted y yo arreglemos nuestra vida de acuerdo a los principios de la Biblia. Que nosotros genuinamente tengamos un verdadero arrepentimiento. Que pongamos cada uno ladrillos firmes, que nuestra vida sea un ladrillo firme en ese muro para ser parte de la brecha y hacer una gran diferencia en el mundo. Dios te está buscando para que ores. Hace rato, hace mucho tiempo Dios está buscando hombres y mujeres para orar. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué respuesta vas a dar? Dijo el Señor, busqué entre ellos y no encontré, no lo hallé. Hacemos de todo, pero nosotros no oramos. No oramos. Podemos estar haciendo muchas actividades religiosas, pero no hacemos lo más importante y no oramos, no oramos, sino que no oramos en el Espíritu. Hemos sacado a Dios de todas partes. Lo sacamos del gobierno, lo sacamos de las escuelas y ahora lo hemos sacado de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro propio corazón. ¿Quieres seguir despilfarrando tu vida? Despilfarrando tu tiempo sin tener tiempo para buscar a Dios. Esto es muy serio, familia. Esto es muy serio. Estamos viviendo tiempos dramáticos espiritualmente. Yo les quiero convocar a cada uno de ustedes a que tomemos en serio esta denuncia que Dios nos hace. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Si no oras genuinamente, te lo tengo que decir con todo mi cariño y todo respeto. Si tú no oras genuinamente, si tú no estás metido en el vallado, es porque no ha habido en tu corazón un genuino arrepentimiento. Tu confianza está puesta en tus buenas obras, en que te consideras bueno, en que te consideras buen cristiano, en que te consideras que no necesitas ya de la sangre de Jesús. Como te consideras bueno, como aquel hombre que vimos hoy en Lucas. Has decidido que no necesitas orar, porque te sientes cómodo, porque te sientes bien, porque solo piensas en ti y en tu familia y no más. El Espíritu Santo nos está hablando
El Espíritu Santo nos está llamando a que tengamos un movimiento de oración incesante para que aprendamos a orar en el Espíritu. Para que nosotros podamos orar como oraba Elías. Quiero invitarles para terminar que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 a 40. Y allí, en la palabra de Dios, ustedes seguramente conocen la historia, conocen esta historia del profeta Elías, en el que tiene delante a profetas de Baal, y él está como el profeta de Dios. Y él hace allí una oración concreta. Dice él en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y el profeta Elías tuvo también un motivo correcto. El motivo de esa oración, el motivo de haber preparado un altar y el motivo de enfrentar a estos sacerdotes y profetas de Baal era la conversión del pueblo de Israel. Tuvo ese motivo correcto. Y además, el motivo supremo era honrar a Dios. La base de la oración de este hombre, que prepara un altar que está en ruinas, que organiza las piedras del altar, que pone leña, echa agua y pone el sacrificio. Es que lo hace con certidumbre. Él fue firme como una roca, no dudó. Él estaba allí y sabía que podía ser avergonzado al hacer la oración que iba a hacer y que no fuera contestada. Pero él tenía la certeza de que no sería avergonzado porque había un Dios que respaldaba lo que él estaba haciendo. Elías estaba en el terreno de la cruz, en el terreno del altar. Él fue y preparó ese altar. Por eso podemos decir que Elías estaba en el terreno de la cruz. Y cuando tú y yo somos desafiados por el Espíritu Santo, tenemos que ponernos en el terreno de la cruz para arreglar nuestro altar de oración en casa, nuestro altar personal de oración. Hay que arreglar ese altar, por favor. El Espíritu Santo nos está haciendo un llamado urgente ahora. Arreglemos el altar. Elías estaba en el terreno de la cruz. Elías estaba en el terreno de la obediencia, de la santidad. En el versículo 30 tenemos la constancia de que él restaura el altar. En el versículo 36 dice que él estaba a la hora del sacrificio. Está obedeciendo, está haciendo las cosas como Dios las había había ordenado hacer. Y cuando él ora y pone su confianza en Dios y obedece lo que Dios le dice,
Dios responde con fuego. Vino fuego de Dios. El holocausto fue consumido con todo. El holocausto, la leña, las piedras, el agua. Hay respuesta del Dios de los cielos. El reino de Dios se puso en movimiento a favor de Elías. Eso significó que Elías, lo que estaba haciendo Dios, lo estaba aceptando. ¿Y cuál fue el resultado de todo? Que la gente declaró en el versículo 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y ese es el resultado que estamos necesitando en este mundo. Que la gente que hoy no conoce a Jesús pueda decir Jesucristo es Dios, pero será solo hecho cuando usted y yo arreglemos nuestro altar. Y cuando oremos, Dios responda la oración y venga y consuma el holocausto e impacte la vida de quienes deben ser impactados. ¿Quién desea, pregunto, a cada uno de ustedes, miembros de la iglesia de Miami Centro, quién de ustedes desea volverse un hombre de oración tal al ejemplo de Elías? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a arrodillarnos y decir, Señor, yo quiero aprender? Porque el Dios de Elías vive aún hoy. Porque tú tienes al Espíritu Santo, el mismo que actuaba en el profeta Elías. Vamos a restaurar nuestro altar. Vamos a consagrarnos genuinamente, con un genuino arrepentimiento, perdón la redundancia. Consagrémonos, pongámonos en el terreno de la cruz, mantengámonos allí e insistamos con humildad y clamor por los perdidos. Yo les animo, amada familia, a que en el nombre de Jesús, a partir de hoy lo hagamos. Yo les desafío a que reflexionemos sobre esto y tomemos decisiones. Ayunar, a buscar a Dios, martes y jueves 5 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes de 5 a 5 y media. Los que quieran también asisten. A que usted tenga sus tiempos personales con Dios. Y le pidamos al Espíritu Santo, que ese mismo Espíritu Santo que estuvo con Elías, que es el mismo que está con usted y conmigo. Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. El tema no, la diferencia no es que Elías era y nosotros somos, no. Es el mismo Dios, el mismo poder, solo que necesitamos la actitud de Elías en nuestro corazón. Por eso entonces les invitamos a que clamemos a Dios. Yo les invito a que tengamos este tiempo, las próximas 2 horas, busquemos a nuestro Dios. Las próximas 2 horas le pidamos perdón al Señor. Y que tomes una decisión en este momento, genuina, de compromiso. Serás tentado a salirte de la reunión pronto. Serás tentado a no permanecer. Toma una decisión seria, porque hoy el Espíritu Santo ha hecho una denuncia. Estoy buscando hombres que quieran hacer vallado y no los he hallado. Que tú y yo podamos decirle hoy al Señor, aquí estamos, cuenta conmigo. Me hallaste a mí. Que le podamos decir, aquí estamos dispuestos a ponernos en la brecha para interceder por un pueblo, por un país, para
que tú nos uses en esta iglesia. Yo te invito a que oremos. Y que el Espíritu Santo encuentre un corazón genuino y dispuesto. En el nombre de Jesús.